Bueno, en este simple esquema te quiero contar, teniendo en cuenta las diferentes variables que estoy mostrando acá, que es el entrenamiento, la alimentación, los pasos diarios y el sueño, cómo vos podés lograr una transformación física, un cambio físico. No importa si sea de hecho yo quiero un cuerpo más marcado, un cuerpo más definido, o quieras bajar la panza, o quieras perder de peso o ganar masa muscular, siempre vas a tener que tener en cuenta estas cuatro variables, que ahora las voy a mencionar, y, y espero que te sirva y que los apliques. Así que vamos con todo. Ya acá sale mi parte más de ingeniero, de las partes de los esquemas, las métricas, y me gusta mucho explicarlo así porque es mucho más fácil de interiorizar y de aprender. Así que vamos a arrancar. Primero te quiero contar un poquito de qué se trata esta este esquema, este gráfico. Y si te llega a servir, hacémelo llegar, mandame un feedback. Siempre me gusta saber qué es lo que más te está sirviendo de ese lado. Así que arrancamos. El eje X que se encuentra abajo son las cuatro variables principales donde uno puede poner foco a la hora de mejorar la salud. También, no solamente la salud, sino también cuando quiere un cambio físico. Las cuatro variables principales. También me gusta mucho lo que se trata de marcos mentales. Sí, y a lo que me refiero cuando de marcos mentales son maneras de pensar y tener un marco, un encuadre y no irnos de ahí para poder simplificar cosas complejas. Y los marcos mentales que quiero utilizar acá van a ser lo que es la información, la mentalidad y la organización. Por otro lado, también el eje Y, que estamos viendo acá, mirar rápido la pantalla, es una escala en donde se encuentra cada una de estas variables. Y este gráfico representaría las variables de una persona. Bien, las cuatro variables principales que podemos empezar a modificar, las voy a nombrar por si no estás viendo este video, sino que lo estás escuchando, es el entrenamiento, la alimentación, los pasos diarios que hacemos, que caminamos en el día, y nuestra calidad de sueño. Teniendo en cuenta que una persona, que voy a poner el nombre de Pedro, para poner un ejemplo y personificar al gráfico, hagamos en cuenta que Pedro tiene en estas cuatro variables una escala del 1 al 10 de qué tan bien está cada una de estas variables. Entonces, arranquemos. Primero que nada, vamos a arrancar con la variable del entrenamiento. Si nosotros vemos Pedro, en este caso, se acerca dentro del 10. Esto quiere decir que Pedro, dentro de todo, está entrenando, se está moviendo, también ahora voy a pasar esa parte, pero está entrenando, está cumpliendo con la actividad física, con el entrenamiento que tiene que cumplir en el día. Y para meternos un poquito ahí, dentro del entrenamiento, que hay que tener en cuenta a la hora de, de esquematizar un buen entrenamiento. Siempre hay que personalizarlo a la persona, pero si es una persona que relativamente no tiene ningún impedimento físico, no tiene ninguna lesión y, y viene entrenando, lo que tiene que priorizar, punto número uno, es la fuerza, es el entrenamiento de fuerza. ¿Y en qué consiste el entrenamiento de fuerza? Hay diferentes tipos, pero sería levantar peso, ir al gimnasio o lo que a mí me gusta más todavía, hacer ejercicios de calistenia, que son entrenamientos con el propio peso de su cuerpo. Ejemplos, flexiones, dominadas, sentadillas, y rondar desde acá, desde el entrenamiento. Entonces la primera variable cuando vemos este esquema, que es de manera global, uno cuando quiere un cambio tiene que ver este lado más global y no una sola variable, porque veo que las personas dicen, sí, me estoy cuidando, empecé a entrenar. Empezaron a entrenar, pero lo único que hacen es, solamente van 3 veces a la semana al gimnasio, y está buenísimo, pero no tienen en cuenta que también hay otras variables que son importantes. Y por esta razón, por no tener en cuenta, por falta de información o porque no lo saben, pero por no tener en cuenta las otras variables, es porque no logran resultados. Entonces, teniendo en cuenta, la primera variable es el entrenamiento. Lo que primero tenemos que priorizar es el entrenamiento de fuerza, adaptada a la persona. Y después, lo que a mí me gusta sumar, que se encuentra en la semana, que está muy bueno que exista también, es un entrenamiento de cardio o de HIIT. Una vez a la semana va a estar bien. ¿En qué consisten los entrenamientos de HIIT?
o de cardio, es muy simple. Son esos entrenamientos que nos falta el aire, que nos falta el aire cuando lo hacemos, que nos cuesta mantener una conversación con una persona, o no podríamos. Eso puede puede ser salir a correr, puede ser salir a andar en bicicleta, puede ser un entrenamiento HIIT, pero no quiero complejizar esto. Pero son esos entrenamientos que cuando lo hacemos no podemos mantener una conversación con una persona porque justamente está trabajando todo lo que es esta parte cardiovascular, respiratoria. Entonces, una vez que ya tenemos esta variable, que ya la trabajamos, subió, la siguiente, vamos a la derecha, es la alimentación. Muchas veces nos olvidamos, nos centramos solamente en el entrenamiento, pero siempre hay que verlo de manera global cuando uno quiere mejorar a nivel físico. ¿Y en qué consiste? La manera más simple de todas, y quiero que te lleves este consejo también, es que a nivel de alimentación y tener como máxima simplicidad a la hora de aplicar esta herramienta, es que busques una alimentación que esté basada en alimentos reales. Y capaz te preguntás, ¿pero qué es anti-alimentos reales? Y te lo voy a simplificar más todavía. La alimentación real o alimentos reales son esos alimentos que como máximo está compuesto por 6 ingredientes. Si tiene más de 6 ingredientes, se categoriza como un alimento ultraprocesado. Entonces, lo primero que tenemos que priorizar a la hora de mejorar nuestra alimentación es que comamos suficiente cantidad de comida o de alimentos reales. Vamos con ejemplos porque en los ejemplos se entiende siempre mucho más. Que el pollo sea pollo y no patitas de pollo todos los días, que carne y no salchichas. O voy con más ejemplos. En vez de querer buscar fideos, pasar a papa, a arroz integral, alimentos reales, alimentación real. Si vos mantenés el 80% de tu semana comiendo alimentación real, sobre todo de lunes a viernes, que sé que tenés un poquito más de control, va a haber un cambio abismal en tu cuerpo, de cómo te sentís, vas a estar vas a estar, no vas a estar tan hinchado, vas a sentirte muchísimo mejor. Entonces, para elevar esto, lo primero y más sencillo, teniendo en cuenta el principio de Pareto, que es de esto se trata este principio. El 20% de todas nuestras acciones nos van a traer el 80% de los resultados. En la alimentación, el 20% de lo que podés hacer es que empieces a basarte en comer una alimentación real. Va a haber un cambio abismal. Y lo segundo que te puedo recomendar acá es que comas suficiente proteína, porque muchas veces nos olvidamos de eso. Estamos mucho con la pasta, estamos mucho con los carbohidratos, mucho papa, mucho algo rápido, pero la proteína es fundamental para mantenerte mucho más saciado, no solamente para mantenerte saciado, sino para la construcción de masa muscular. Tener buena masa muscular es salud. Sigo. Voy con la tercera variable, que las personas acá fallan y yo soy como un gran vocero de esta variable en las redes sociales, que son la cantidad de pasos diarios. La persona subestima el poder de caminar realmente una buena cantidad de pasos diarios. Cuando uno quiere reducir grasa corporal, los pasos diarios tienen que estar sí o sí. No se negocian. Si no es muy difícil disminuir grasa corporal, bajar la panza, verte mejor, es muy difícil. Es más, para mí es casi prácticamente, es muy difícil. Entonces la cantidad de pasos diarios es importante. ¿Por qué? Y voy con un ejemplo encima que me puedo apoyar en este gráfico. Si una de estas variables empieza a disminuir, las otras van a tener que estar muy elevadas. Van a tener que llegar a un grado de perfección, por así decirlo, o a un grado de escala 10. Porque si no va a ser extremadamente difícil lograr el cambio que queremos. Y voy con un ejemplo. Si uno te mueves en el día, la alimentación que hagas va a tener que ser prácticamente perfecta. Y el entrenamiento perfecto. Y el sueño perfecto también. Entonces va a haber un esfuerzo doble de tu lado porque no estás caminando. Y lo mismo pasa con
vamos a elegir otra variable con el sueño. Si estamos descansando mal, las otras variables van a tener que subir muchísimo más. Y a la vez, hay algo que quiero agregar en este gráfico, que es lo siguiente. Hay un punto, un umbral, que acá se ve, donde si una de las variables baja ese umbral, no importa, no importa qué tan alto se encuentren las otras variables, no vamos a lograr un resultado. Y lo repito, si una de estas cuatro variables baja este umbral, no importa qué tan altas estén las otras variables, los resultados no van a aparecer. Voy con un ejemplo bien gráfico. Si nosotros estamos entrenando correctamente, nos estamos alimentando muy bien y estamos caminando mucho, pero literal, no estamos durmiendo, estamos descansando muy mal por abajo del umbral, los resultados no van a aparecer. Es muy difícil. Entonces es muy importante que ninguna de estas cuatro variables baje del umbral. Entonces, estaba hablando de los pasos diarios. Los pasos diarios son fundamentales, es muy importante, y eso también es preferible que todas las variables se encuentren no en un 10, pero se encuentren en una buena escala, en un 8, en un 7, que una sola esté por las nubes y las otras estén mal. Es muy importante ir trabajando en cada una de las variables. Y es al día de hoy que yo sigo mejorando mis variables y sigo tratando de mejorar dentro de mi alimentación real, que es bastante, en la semana, cuento por acá, yo realizo un 80% de mi alimentación real y ahora estoy profundizando cada vez más en cómo puedo yo mejorar más mi alimentación real. ¿Qué hay mejores alimentos puedo seleccionar dentro de toda mi alimentación basada en comida real? Lo mismo con los pasos, pero vuelvo a los pasos. Para empezar, te quiero dar un paso a paso de cómo mejorar tus pasos diarios. Lo primero que te quiero indicar acá es que que tengas una manera de medir cuánto estás caminando en el día. Y hay diferentes opciones. Hay muy buenas aplicaciones y también hay relojes muy económicos, desde los muy económicos hasta relojes que te marcan cómo dormís, todo. Yo soy muy fan de las métricas y la realidad es que yo invertí en un buen reloj donde me marca cómo duermo, todo, cuántos pasos doy y también me queda en el historial. Pero no es necesario arrancar ahí. Te recomiendo que arranques por una buena aplicación que te diga cuántos pasos estás haciendo. Entonces el paso uno es buscar una manera de medir cuántos pasos estás haciendo en la semana. Una vez que tengas esa métrica de cuánto estás haciendo en la semana, que esa es la primera tarea, pasemos a la tarea número 2 y una vez que tengas ese promedio semanal, vayas superando. Y me decís, bueno, Santi, pero ¿cuántos hay que caminar? Y yo lo que recomiendo es tratar de llegar a 10.000 pasos. Yo las personas que están dentro de mi programa, lo hago caminar más, porque estamos en un proceso donde estamos muy comprometidos y queremos lograr un objetivo específico. Dentro de mi programa, las personas buscamos que caminen 15.000 pasos, pero están mentorizadas por mí y tienen mi acompañamiento. Pero una persona que camine 10.000 pasos diarios está buenísimo. Entonces, voy con un ejemplo que en los ejemplos se entiende. Si te bajaste la aplicación y tu aplicación te dice, che, estás caminando 6.000 pasos diarios, lo que yo te recomiendo es que te pongas metas semanales de ir subiendo un promedio semanal de 1.000 pasos, hasta llegar a 10.000. Y ahora voy con las partes, con los detalles. Me dicen, Santi, ¿cómo tiene que ser la velocidad? ¿Tengo que caminar rápido? ¿Tengo que caminar en algún momento del día? ¿Cómo tiene que ser? Y acá es algo muy importante de organización y hay que simplificar al máximo las cosas. Y lo que yo digo, los mejores pasos son los que hacemos sin que nos demos cuenta. ¿Esto qué quiere decir? Es que si vos podés ir caminando al trabajo o podés más caminar, no sé, estás escuchando mi podcast, hacelo caminando o haciendo una llamada. Los mejores pasos que se pueden hacer son aquellos que hacemos sin que nos demos cuenta. Esos son los mejores de todos. Y por último, la cuarta variable.
que muchas veces se descuida, también porque andamos muy a las apuradas, o por el estilo de vida, o porque nos acostamos tarde, o porque venimos tarde del trabajo y queremos boludear un rato, acá se dice en Argentina, boludear, distraernos, es el sueño. Y una de las grandes mejoras que podemos hacer es, bueno, mejorar la calidad de sueño, el higiene del sueño. Muchas veces esa variable se descuida, pero es sumamente importante mejorarla, porque el día que no descansaste bien, al otro día es imposible controlar la alimentación, no vas a tener ganas de entrenar y caminar también va a ser muy difícil. Entonces el sueño, la cuarta variable que eh, es muy importante trabajarla y dedicarle ciertas horas a mejorarla. ¿Cómo podemos hacer? Voy a darte 3 consejos para empezar a mejorar el sueño. Número 1 es tratar de acostarte un poco antes. Eso también es muy importante. No es lo mismo acostarse a las 11 de la noche, 12, que a las 2 de la mañana. No es lo mismo. Así que lo primero es bajar las horas de sueño. Punto número 2 que te quiero decir es tratar de evitar, antes de irte a dormir, tanta iluminación en las pantallas, en los teléfonos. Tratar de bajar la iluminación. No tengas eh, tanta luz y sobre todo 1 o 2 horas antes de irte a dormir. Y número 3 no comas y no te vayas tan pesado a la hora de dormir. Así que empecé a aplicar esos consejos. ¿Cuántas horas dormir? Siempre es muy importante la calidad, pero un adulto promedio entre 7 a 8 horas va a estar muy bien. Así que sigo. Ahora bien, ahora ya sabes las 4 variables donde uno puede empezar a mejorar. Vos literal, que esto lo empezás a aplicar y lo mantenés en el tiempo, va a haber un cambio abismal, abismal en tu vida, en tu bienestar, en tu cuerpo, en todo. Lo que pasa muchas veces, el problema de esto es por falta de información, que no sabemos cómo aplicarlo o cómo hacerlo con el tema, no sé qué es lo que tengo que entrenar, no sé qué es lo que tengo que comer, los pasos no los estoy midiendo de cierta manera o no sé cómo meter más pasos en mi día o el sueño no sé cómo mejorarlo tampoco. También lo que ocurre, no sabemos cuál es la mentalidad que tenemos que tener acerca de esto. Y cuando hablo de mentalidad son las creencias, los pensamientos, los paradigmas que tenemos acerca de esto. Si yo te digo, ¿qué pensás acerca del entrenamiento? ¿Es algo que tenés que hacer porque no te queda otra o es algo que disfrutás? ¿Es algo que lo esperás en el día? ¿Qué pensamiento tenés asociada a estas 4 variables? La alimentación, ¿es algo que sirve para comer con amigos y matarme comiendo? ¿O es algo que está bueno? ¿O es algo que me da más energía? Que cuando como ciertos alimentos me siento mejor, que vale la pena aprender. Cuando te hablo de pasos diarios, ¿qué crees? ¿Que estás perdiendo tiempo? ¿Que no sirven para nada? ¿Que en realidad camino pero no me hace nada a mi cuerpo? ¿O lo decís como que está bueno, me siento mucho mejor cuando camino más, que estoy un poquito más afuera? ¿Cómo lo ves? Lo mismo con el sueño. ¿Cómo ves el sueño para vos? ¿Qué mentalidad, qué pensamientos, qué creencias tenés acerca del sueño? ¿Vale la pena tener un buen descanso o ya voy a tener tiempo para dormir cuando me muera? ¿Qué pensamientos tenés? Es muy parte de la mentalidad que tenemos acá. Y la clave número 3 es la organización. Porque acá yo te estoy mostrando 4 variables. Y vos me decís, bueno, Santi, quiero arrancar a mejorar todas, pero lo que ocurre es que no tengo tiempo. ¿Cómo se hace? ¿Tenés algún buen esquema de organización? ¿Tenés algún esquema de organización y de ejecución de estas variables? ¿Por dónde arranco? ¿Cómo hago cuando no tengo tiempo? Entonces la organización, bajo estos 3 marcos mentales, la información correcta, la mentalidad, los pensamientos correctos y una buena organización, es ir mejorando semana a semana, hasta ya te estoy dando un buen tip de organización, que te organice de manera semanal y no de manera diaria, ir mejorando las variables. Otra cosa que también te quiero hablar de de la organización, de la mejora de estos 4 variables, y es que mejores una variable a la vez. Una variable a la vez y no todas juntas. Porque cuando queremos mejorar más de una variable a la vez, falla este esquema. Fallamos. Es muy importante que las mejoras sean de a una. También te quiero
invitar que seas este procedimiento. La mayoría de las personas y en general, la mejor manera de empezar por las variables, por cuál mejorar, va a ser la siguiente. Si ninguna de las variables está por debajo del umbral, yo te recomiendo que arranques con los pasos, porque los pasos es muy fácil de implementar. Es cuestión de reflexionar y ver en el día en qué momento podés caminar más. Después de los pasos, que sigas con el entrenamiento. A diferencia del entrenamiento, en comparación a la alimentación, lo que ocurre es que el entrenamiento es un rato en el día. Y la alimentación, en- que, es, que tiene esta desventaja, está varias veces en el día. Es transversal a tu día. ¿Qué quiere decir que sea transversal a tu día? Que está en el desayuno, que está en tu trabajo, que está en el desayuno, que está cuando te levantás, que estás en tu trabajo, que estás cuando te juntás con amigos. Atraviesa toda tu vida la alimentación. Entonces es más difícil de mejorar. No es imposible, pero es más difícil de mejorar. Por eso yo siempre recomiendo empezar mejorando los pasos diarios y el entrenamiento. Y esto es experiencia de haber trabajado con un montón de personas, cuando las personas empiezan a mejorar los pasos y empiezan a mejorar el entrenamiento y lo mantienen semanas, lo que ocurre es que empiezan a haber cambios. Se empiezan a sentir mejor, con más energía, con más ánimo, más contentos, empiezan a ver ciertos resultados. Y cuando están más motivados, en consecuencia a esto, empiezan solos a querer mejorar la alimentación. Entonces, este efecto de motivación que viene de los pasos y del entrenamiento para mejorar la alimentación, está bueno usarlo. Entonces, empezar por los pasos y el entrenamiento. Y vas a ver, solamente por hacer estas acciones, la alimentación la vas a querer corregir solo. Tengo casos de personas de que salían bastante a bailar y de fiesta, que por estar dentro del programa empezaron a entrenar, empezaron con los pasos diarios, empezaron a ver un cambio y cuando salían a- de fiestas, que salían, primero empezaron a disminuir los horarios hasta las horas que se quedaban y segundo dejaban de comprar alcohol y tomaban agua. Empezaron a comprar agua, empezaron a mejorar solo la comida. Los excesos de comida, cuando se juntaba con las demás personas, empezaban a controlarlos, empezaban a decir que no. Y todo eso vino en consecuencia de solamente entrenar y caminar. Por eso, desde mi experiencia, te digo que empieces con esas dos variables, que es más fácil. Así que, espero que te haya servido este video. Cualquier cosa espero tu feedback. Realmente a mí me gusta mucho explicar con esquemas, soy mucho de las métricas y de los gráficos porque creo que es una mejor manera de entender ciertos conceptos que algunas veces son complejos, pero cuando se pueden presentar de manera ordenada son muy visibles. Así que espero que te sirva y, y si te gustaría que que existan más videos explicativos con estos esquemas, hacémelo saber. Así que te mando un abrazo enorme y como siempre digo, a seguir metiéndole.